Bienvenidos a De la mano con Jesús, un programa presentado por Radio De la Mano, conversando sobre el mensaje de Jesús en nuestros días. Conducido por Iván Berríos, junto a sus invitados. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos. Esperamos que no estemos solos, que estemos acompañados ahí en todas las páginas que estamos en este momento comenzando este programa. Quiero saludarte, Huguito. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias a Dios todo bien, sin problemas. Comenzando una nueva semana que parece que va a estar movida, así que, pero bien, gracias. Gracias. ¿Y tu familia? Bien. ¿Qué movida va a estar saliendo del encierro? No. Nada. Es que lo que pasa es que hoy día tengo radio, ¿Ya? mañana tengo estudios bíblicos, el miércoles me invitaron a predicar a un grupo pequeño, el jueves me parece que voy a tener otro, tenemos un grupo pequeño con la escuela sabática, pero parece que además voy a tener un estudio bíblico, no sé, entonces estoy como... Hay agenda ocupada. Hay harta pega. Está haciendo el que tiene esta pega y tiene bastante movimiento es nuestro querido amigo Iván, pues arriba. Aquí se está cambiando de casa. ¿Qué pasa en tu vida, Iván? Bueno, yo, después de muchos años, más de 35 años aquí con la Florida, me estoy trasladando hacia la comuna de Ñuñoa por razones familiares. Entonces, sí tengo un poco de inquietud, he tenido mucha inquietud, pero esperamos que vaya bien. Ya los próximos programas vamos a salir de la comuna de Ñuñoa, pero yo voy a estar ahí conectado con ustedes igual y no se va a notar, supongo, todo lo contrario. Esperamos que mejore un poco la frecuencia porque voy a estar más alto, entonces de todas maneras cuesta un poco el cambio. ¿Qué llevo, qué no llevo, qué hago, qué no hago? Cajas, esto sí, esto no. Pero bien, ¿cómo están el colegio, Nivaldo? Bien, bastante actividades, esto de hacer clases online. Es un esfuerzo extra para los docentes, tú sabes. Aunque por ahí algunos estaban mencionando, por ahí no sé, no escuché yo exactamente esas palabras, que no estamos reposados ni estamos como decían los profesores, que tenemos poco deseo de volver a clase, pero al contrario, yo creo que queremos regresar lo más pronto posible. La mayoría de los que pertenecemos al gremio, porque creemos que no hay como las clases presenciales, no lo hay para la educación. Mientras antes, mejor. Eso sí, no se puede volver, eso sí, si no están las garantías mínimas, ¿verdad?, de higiene y de seguridad de salud. No se puede volver si no existe. Y sobre todo el traslado. ¿Cómo te vas en un metro lleno, en una micro completa de gente, etcétera? Complicado. Sí. Lo otro es que incluso hay algunas personas que están pensando que debería pensarse en marzo del próximo año y entrar recién ahí a hacer una selección de a poco, ir aumentando los grupos. Ahora, yo que sí he escuchado que los apoderados dicen, bueno, aunque exista la posibilidad de volver, soy yo el que decido mandar o no mandar a mi hijo. Entonces, sí, por supuesto. Sí. Así que, bueno. Hay muchas variables, Correcto. Pero nosotros seguimos acá. Hugo Montenegro, quiero pedir, por favor, queremos presentar nuestra apertura musical de hoy día y queremos que seas tú quien la presente. ¿Yo? ¿Por qué yo? No sé, se me ocurrió por decir un nombre. Vamos a escuchar. Se nos quedó pegada de la semana pasada del tema de la adoración. Sí, correcto. Por eso es que queremos ponernos al día. Así que tú presenta. Bueno, es
un arreglo que hicimos de una canción cristiana de un cantante conocido con mi hija. Ella es la que canta, yo solo toco piano nomás. Bueno, y canto bajo de vez en cuando y junto con el Nivaldo, pero prefiero tocar instrumento en realidad. Así que ya, Nivaldo, dele play nomás al video. Ok. No he venido, se titula al parecer, ¿verdad? A servir. No he venido a servirte, interpretada por Aline Montenegro. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Bien, Muy bien. muy bien. Felicitaciones. Gracias. Un aplauso. Qué bien, qué hermoso. Bueno,
Qué lindo, Ojalá muy siga bien, así, don Hugo, siéndole a todos. Imagínese. excelente. Dios le bendiga mucho, ¿ya? Y también a su hija, Aline. Estamos. Ya, pongámonos ahora. Ella que siga queriendo cantar. Sí, sí, canta, le gusta. Ya, Nivaldo, ore para que partamos. Vamos a orar, oremos. Damos gracias, Señor, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de nuevamente abrir nuestras mentes, abrir nuestro corazón ante tu palabra, ante los temas tan profundos que tú has traído a nuestro ser, tan profundos que traes a nuestra mente, que nos invitan a encontrar la verdad solamente en ti. Bendícenos con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 6 años lleva este programa y 6 años en los cuales hemos tratado de compartir con nuestros auditores, principalmente de la radio de la mano y también los que han escuchado por diferentes otros medios de comunicación, lo que la Biblia quiere enseñar o nuestra manera de interpretar este mensaje del Señor aquí en su palabra. Y en esta sexta temporada hemos querido contestar con la Biblia las grandes preguntas de la humanidad. Pero deberíamos haber comenzado por esta quizás, porque si hemos usado la Biblia durante todo este tiempo y la cristiandad la ha usado también para dar a conocer la revelación divina y su voluntad, la pregunta sería, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Bien. ¿Contiene este libro el mensaje de Dios para su pueblo? Antes de darle una respuesta a Nivaldo y a la gente, hay algunos ya que nos están observando, ¿se ve la lista o no? ¿Pueden mirar? Por lo menos Gente, acá sí. en YouTube, Eugenia está con nosotros, y Eugenia Cifuentes y Delia Cárdenas, que siempre está ahí presente en todas, así que ya les dimos los saluditos correspondientes. Muy bien. Por lo menos ahí es la que nos han escrito y nos han saludado, no sabemos cuántas más están ahí. Por lo Ya. menos en YouTube, en la página. ¿Y usted, don Nivaldo, está en Facebook? Sí, no, yo quiero saludar también a todos nuestros auditores que nos escuchan también, quizás por diferido, ¿verdad? Por Radio de la Mano, que ha sido tan fieles durante todos estos años, y también los que nos van a ver y nos van a seguir sintonizando a través de las diferentes redes sociales. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien, volvamos entonces. Ahora, tú decías, esta es en la Biblia. Yo quería preguntar otra cosa antes. Hay otros libros, ¿verdad? Sagrados, como también inspirados para hacer otras religiones. Entonces, Correcto. nosotros tenemos que ver que la Biblia tiene alguna característica muy especial, porque todo Occidente la conoce. Hay libros como el Corán, como el Bhagavad Gita, que es la religión hindú, y así hay libros sagrados para otras religiones. Entonces nosotros tenemos que ver qué características nos va a presentar la Biblia, qué mensaje trae la Biblia, cuál es el objetivo central de su manejo. Y el otro día me acordé y le pregunté a Aníbaldo, me tocó tomar una clase ahí, estaba Aníbaldo también como alumno, y hace un tiempo atrás, un siglo, 2 siglos pasados, había barcos, fundamentalmente barcos a vapor, barcos a vela, que eran lentos, pero habían problemas a veces en la tripulación, se amotinaban. Y este barco se amotinaron, despacharon a las personas que no estaban con ellos, con los amotinados, y se fueron a vivir a una isla. ¿Qué más dices tú de esa historia, Aníbaldo? O Hugo, no sé si se acuerdan, Hugo, del Pitcairn. ¿No? Bueno, Nivaldo estaba contigo ahí en la clase. Pitcairn era el barco que los marineros amotinados tomaron el control después de haber echado al capitán y a sus oficiales en unos botes salvavidas. Y ellos huyeron porque sabían que iba a volver nuevamente con el objetivo de apresarlo. Ese era un tremendo delito. Así que se buscaron una isla para esconderse y encontraron una donde pudieron encontrar un lugar para esconder el barco. Después lo desmantelaron y ahí llegaron y los nativos de aquella isla fueron muy amistosos con ellos como eran los nativos de la Polinesia.
Y ellos se quedaron ahí, desmalentaron el barco y trajeron las- la civilización a aquella aldea. Junto con la civilización, los grandes males, principalmente el alcohol. El alcohol fue causa de mucho desorden, de mucho delito que antes no existían en aquella isla. Ya en la desesperación, los líderes de aquella isla, algunos de estos marineros, después de algunos años, decidieron tomar con más brío la dirección de la isla poniendo reglas duras. ¿Y de dónde iban a tomar las reglas para fijarlas en aquella sociedad? Y entonces se acordaron de la Biblia del barco, la Biblia del capitán, que era la única Biblia que estaba en aquella isla. Así que la tomaron y dijeron que esta iba a ser la ley. Si algo la Biblia lo prohibía, estaba prohibido en aquella isla. Así que tuvieron mucho tiempo ellos guiándose por la Biblia. Después llegaron unos misioneros llevando el Evangelio y se encontraron que era, primero, muy raro por los niños que habían, la juventud, era una mezcla de las razas, de unos bien arios y pálidos hombres de Europa contra los morenos de Polinesia. Así que fue bien simpático ese encuentro y además se encontraron que obedecían y adoraban al cristianismo y guardaban el día de reposo el día sábado, cosa que a ellos les causó impresión y se dieron cuenta que habían encontrado en la Biblia varias verdades. Y eso fue lo que rescató, pues hasta el día de hoy ahí en el museo está esa Biblia, que es la Biblia del Pircain, y llegó a ser es hoy día una nación independiente, un país muy pequeñito, pero dicen que ha sido un centro para el cristianismo en todas esas islas. Fue el primer Un presidente muy buen adventista el que estuvo en ese lugar. Sí, pero lo interesante es justamente eso, que la Biblia sirvió de un faro, alumbró y guió a este último de los amotinados, y lo interesante fue que él tomó la base porque no tenían, y él quiso ser un recuperador, digamos así, porque ustedes ven que lo que decía Aníbaldo, que en algún momento ellos se dedicaban un poco a la fiesta y fueron muriendo y él quedó, bueno, dijo, ¿cómo voy a quedar aquí solo? Y ahora este país, esta islita, sigue los principios cristianos y tienen muchas características de un muy buen ejemplo, porque otro alumno dijo que la cárcel no tenía ningún detenido, no había delincuentes, no había maldad, no había, era una gran libertad porque habían policía, pero no tenían trabajo, había una cárcel que no tenía habitantes porque no era necesario. Entonces, ¿pero por qué? Porque siguieron y creyeron y vivieron y sintieron que la Biblia les podía dar principios, le podía dar orden, le podía dar una mejor moral a esa cultura que se formó. Y con este pensamiento, Huguito, nos vamos hablando de la Biblia. ¿Cuál es el texto o qué? Yo tengo varios textos de partida de las incertidumbres que nosotros podemos tener. Yo, por ejemplo, una de las primeras incertidumbres que tengo, a ver, claramente, por ejemplo, si yo converso con un musulmán, de repente tenemos ciertos puntos en contacto, en conexión. Abraham, por ejemplo, Alá, que para nosotros es Jehová, ¿cierto? O Yahvé, pero para ellos es Alá, pero tendríamos a lo mejor la conexión por Abraham, pero es difícil compaginar de repente cómo explicarle a una persona acerca de Dios si que no cree en el libro que Dios dejó. Entonces, claro, con personas de distintas religiones es un poquito difícil, pero más difícil es aún, encuentro yo, cuando las personas que profesan la misma religión, vale decir, las personas que profesan el cristianismo, por ejemplo, ponen en cuestionamiento la misma Biblia, ¿ya? Y eso es raro y es curioso, porque si yo digo Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es grande, Dios lo puede todo, pero la Biblia está escrita por personas, por humanos. Entonces uno dice, chuta, creo en Dios, pero no creo en que Él sea capaz de sostener la Biblia, por ejemplo, que Él haya sido capaz de
de transmitir el conocimiento que quería para nosotros a este libro, al lenguaje humano. Y fíjate que en la Biblia propiamente tal, si nosotros vamos, por ejemplo, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, nos dice, perdón, versículo 19, nos dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Entonces, acá dice, las versiones más conocidas dicen, porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, cuando la misma Biblia está estableciendo que es lo más seguro, ¿cómo yo voy a empezar a poner en duda eso? Uno lo entiende desde la perspectiva quizás de la ciencia, de la prueba científica, aunque todavía no hay pruebas en contrario respecto a la Biblia. Pero es difícil, por ejemplo, cuando una persona que es cristiana empieza a poner en duda estas situaciones. Por otro lado, nosotros tenemos una problemática quizás un poquito mayor, que tiene que ver con que la Biblia, la primera pregunta que dicen, pero ¿cómo llegamos a tener 66 libros? ¿Y qué pasó con los libros deuterocanónicos o con los libros apócrifos, por ejemplo? ¿Ya? Y dicen, no, ven, algo se está escondiendo. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando de gente que no es cristiana, estoy hablando de gente que es cristiana. También otros libros que han aparecido por ahí son libros que los famosos evangelios gnósticos, que también representan relatos bíblicos, aparentemente, y que tampoco están incluidos del canon. Entonces, todas aquellas personas cristianos que les gusta como las curiosidades, que les gustan las conspiraciones, dicen, se dan cuenta, estos 66 libros no son los únicos libros de la Biblia. Sin embargo, claramente es porque no se han dado el tiempo, de partida no se han dado el tiempo de leer la Biblia, para saber qué es lo que la Biblia dice, que es un poco lo que nosotros hemos comentado capítulo a capítulo, con los distintos temas que hemos tratado. Pero cuando si tuvieran el tiempo a leer la Biblia y después leyesen tanto los libros apócrifos como los evangelios gnósticos, por ejemplo, se darían que hay una gran diferencia entre un escrito y otro. Por ejemplo, dentro de los libros apócrifos, si nosotros tomamos el libro de Judith, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, primero el libro de Judith fue escrito 150 años antes de Cristo, y ella habla de episodios que ocurrieron en el año 600 antes de Cristo. Por ejemplo, en su libro, ella plantea de que Nabucodonosor era rey de Asiria y que vivía en Nínive, cosas que son absolutamente erróneas desde el punto de vista histórico, por ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la Biblia los libros que están escritos en la Biblia, cuando hablamos, por ejemplo, la Biblia siempre se ha encargado de poner hitos para las fechas de los distintos reyes, por ejemplo. El año primero de tal rey, que a su vez era el año tanto de este otro rey, para tener referencias cruzadas, por ejemplo, y ser fácil de distinguirlo. Nosotros cuando hicimos la temporada pasada, por ejemplo, el libro de Daniel, el año pasado, ¿cierto? Y veíamos cómo la Biblia hablaba de fechas, hablaba de reinos y daba nombre y apellido de reinos y se anticipaba 300 años a nombres de reyes de esos reinos y todo esto se cumplía. Entonces nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre el escrito bíblico inspirado que está resumido en este libro que nosotros conocemos como la Biblia, pero a su vez que corresponden a estos 66 libros que están escritos en un periodo aproximadamente de 2000 años, nos damos cuenta que ahí uno realmente se da cuenta que hay una diferencia, que uno no puede mezclar los libros apócrifos ni tampoco los libros, ¿cómo se llaman estos? Los gnósticos, por ejemplo. Los gnósticos, porque realmente están hablando de dos cosas distintas. Tendrán puntos en común, tendrán personajes en común, pero a la lectura ya te das cuenta que están hablando de otra cosa que es totalmente distinto a lo que la Biblia habla. Entonces, ese es un aspecto, digamos, del aspecto académico, por llamarle de alguna manera, el tema de la Biblia, y ya hablaremos de los otros temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la transformación del corazón. Iván,
Hugo dice, es un aspecto. Ahí yo te Correcto. conté como Diga. 4 o 5 por ahí, Ah, ya, diferentes temas que tocaste. claro. Pero bien, ¿ah? Oye, Ya acabé que mi tuvieron tiempo, ya no hablo más. hay que explicar un poco. Porque hay varios temas y muy importantes que es Pero mira, bueno resaltarlo. O sea, esto de lo que es la Biblia, sí, cómo está formada, los libros gnósticos, los deuterocanónicos, bueno, lo que piensa la misma cristiandad sobre la Biblia, que es diferente. O sea, el mismo cristiano tiene diferente interpretación, otro tópico que tocaste. ¿Qué es lo que es la Biblia para un cristiano? Quizás es diferente para otro. También lo tocó. Mira, cosa importante es la palabra del Señor. detengámonos ahí un poquito, Hugo y Nivaldo. Tenemos primero lo más grande, Voy a Antiguo y respirar, Nuevo voy a respirar. Testamento. A ver, ordenémonos. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De qué se trata? ¿Qué división es esta? El Antiguo Testamento son las profecías y todo el anuncio del Mesías. Nuevo Testamento, el Mesías que viene a la tierra, Jesús, y comienza hasta el Apocalipsis, que es el relato final cuando Jesús regresa a esta tierra. Ahora, Claro, la Biblia se dijo divide ahí Hugo, en Cristo, digamos, antes de Cristo o después de Cristo, correcto, podríamos también decir. esa separación. Hugo dijo 66 libros. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se forman entre cartas, profecías, históricos, 66 libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Isaías y Job y todos los libros son 66. Ahora, ¿por qué 66? Porque Hugo mencionó que habían otros libros. Algunos no están incluidos en el listado este, pero hay otros que sí están, pero para algunas iglesias, porque las demás iglesias, entonces, para, digamos así, entre un término, entre moros y cristianos, aceptan los 66 libros. Hay otros, como decía Hugo, como Judith y otros que no son aceptados sino por alguna parte o por algunos religiosos que les da un poco de apoyo a algunas de sus doctrinas, pero los 66 libros son aceptados por el común de las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera. ¿Qué más le sacamos de aquí de lo que comentó Hugo Nivaldo o el mismo Hugo si quiere volver atrás? Bueno, la palabra Biblia No, significa conjunto de libros, como el plural de la palabra libros, ¿verdad? claro, Eh, ¿de dónde viene esta palabra? Quizás preguntarnos también ya, por qué la Biblia es importante. Yo a veces, cuando converso con personas que no son cristianas y trato de darle importancia a la Biblia, y ellos reconocen, y es fácil hacerle reconocer que la Biblia, simplemente por ser un libro, ya es un libro diferente a todos los demás. Por ser un libro, por ejemplo, ¿cuál es el libro más antiguo que está en la estantería de todo el mundo, digamos, por lo menos occidental? Es la Biblia. No hay otro libro que usted tenga ahí en su estantería que date del año 1500 antes de Cristo. ¿Cuál es el libro más traducido? ¿Cuál es el libro más vendido? ¿Cuál es el libro que ha traído mayor influencia a, a las leyes, a la literatura mundial? La Biblia. Una persona culta, por llamarlo de una manera, tiene que tener en alto la Biblia aún aunque no crea en ella como un libro sagrado, porque realmente es un libro muy importante para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Grandes autores, incluso chilenos, ¿verdad? Los premios Nobel de nuestro país, le han dado un respeto a la palabra de Dios. Entonces, decir que la Biblia es un libro como otro, no, aún para los que no son cristianos, nos damos cuenta que no es así. Es un libro muy especial que ha perdurado. Imagínense, el último escritor, el apóstol Juan, en el año 100, para redondear, escribió las últimas palabras y hoy día estamos en el año 2020 en este programa hablando de esa Biblia. Entonces, quisiera resaltar eso también, que fuera del ámbito religioso, la Biblia tiene un lugar importante que da una base para nosotros pensar, entonces, algo especial tiene este libro. Si usted estudia la historia como mi profesor, se da cuenta que si hay un libro que fue atacado, perseguido,
tratado de sacar de circulación, puesto entre los libros más odiados, ha sido la Biblia y aún perdura. Quizás desde esa perspectiva, mira, los estudios sociológicos establecen que cuando se crea una sociedad a partir de un líder carismático, generalmente estas sociedades tienden a durar en un periodo de 4, máximo 10 generaciones, a partir de su fundador, ¿ya? En cambio, nosotros encontramos, por ejemplo, que en el tema de la Biblia, o en el tema de Jesús, o el tema de Dios como tal, ha pasado largamente todos estos límites. Ya eso nos debería llamar la atención. No siendo cristianos, ya nos debería llamar la atención cómo es posible que haya durado tanto tiempo, siendo que esto no es explicable. Segundo, efectivamente, para una persona que no la conoce, es más bien los mitos que circulan alrededor de la Biblia, las que hacen que las personas no tengan acercamiento a ella. Pero una persona, y es una facultad que tiene la Biblia, y ahí uno empieza a entender estas cosas extra humanas que tiene la Biblia, es que toda persona puede entender la Biblia. Hay cosas que son un poquito más profundas, y otras que son más sencillas, pero la Biblia en sí se puede leer. Si nosotros leemos, por ejemplo, gran parte del Antiguo Testamento, es un libro de historia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no hay mucho que establecer. Los libros más complicados son los libros proféticos, pero aún así, la Biblia se encarga de dar el significado de cada uno de esas palabras que ocupa para ciertas cosas proféticas, digamos. No hay otra forma más verídica personalmente de poder descubrir lo que hay en la Biblia que no sea cuando uno efectivamente la lee. Ahí Bueno, uno se da cuenta. Vos tú estás diciendo para recalcar eso, quizá ahí podríamos después preguntarle a Iván. Tú dices que una de las razones por las cuales piensas, por las cuales tú crees, y por supuesto es importante, que la Biblia es la palabra de Dios, es porque cualquier persona puede encontrar en ella la revelación de Dios, puede entenderla. No importa si sea una persona que apenas está aprendiendo a leer, como otra persona que ya es un erudito. Y Iván, ¿cuál crees tú que podría ser otra base que tú entregarías a nuestros auditores para decir que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora te escuchamos. A ver, ahí. Ahí sí. Perfecto. Ahora sí. Ya. Te escuchamos. Decía que la vigencia. Nosotros, Hugo creo que fue que dijo tenía 1500 años, pero nosotros revisamos y vemos textos que son totalmente vigentes, actuales. Entonces, eso significa que la historia que se escribió tenía una intención, tenía un propósito de mostrar justamente al Creador. Pero el Creador, por ejemplo, en un momento le dicen, a Jesús le dicen, Señor, ¿y cuándo ocurrirá esto? Entonces Jesús les empieza a hacer una descripción en el siglo I, y se lo describió de tal manera que nosotros lo leemos hoy día, encontramos características de hoy y también de aquel siglo cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos conversando este tema. Entonces, esa vigencia, esa actualidad, esa oportunidad de poder leerla y encontrar cosas, es cierto que hay cosas antiguas, como decía Nabucodonosor, claro, era un rey que vivió allá en otro siglo, en otro periodo, o Alejandro Magno, que está mencionado en algún momento en la profecía, pero hay muchos textos, muchos temas, muchas ocasiones, muchas conversaciones de Jesús con sus discípulos que son absolutamente vigentes a las personas que nos toca vivir hoy y que por alguna casualidad buscamos y leemos. Entonces, por ejemplo, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ese cansado, ese triste, ese dolido, ese angustiado,
está en el siglo ya cuando eran esclavos, está ya cuando Jesús venía y que estaban cansados de la vida, y está hoy en las personas que estamos encerrados por esta pandemia. Entonces, es algo vigente, actual y necesario para nosotros como seres humanos, para los Y jóvenes. responde las preguntas de la humanidad desde siempre. O sea, estamos estudiando hoy día, encontrando respuestas a lo que nosotros, a nuestras propias necesidades espirituales y personales, en un libro que fue escrito hace mucho tiempo. Interesante, ¿eh? Oye, La ¿saben qué? actualidad. Respecto de eso, nosotros tenemos que entender algo. Recién yo dije que la Biblia la puede leer cualquier persona. Sí. Tal como tú Así decías, es. Nivaldo, si está recién comenzando a leer, puede entender lo que está escrito ahí. Pero la Biblia, dentro de la gracia que tiene, es que puede encontrarse de todo. Por ejemplo, antes que se conociera el significado, por ejemplo, del número pi, estoy hablando de matemática, ya la Biblia hablaba de ese número y daba la razón de ese número. El que es agrónomo puede encontrar temas de agronomía, el que es astrónomo puede encontrar temas de astronomía. O sea, la Biblia puede partir, se puede entender desde lo muy chiquitito, y el que es científico puede encontrar cosas también que aparecen en la Biblia mucho tiempo antes de que la ciencia descubriera que existía tal o cual cosa. Bueno, Entonces, Ahí por ejemplo, podríamos ¿sí? juntar, Hugo, la diversidad con el tema científico, como tú lo estás diciendo, para que termine de ahondar eso. Es decir, que la Biblia, aparte de tener diversos temas, y en todos esos temas, aunque se ha introducido en algunos temas muy variados, en todo ha llegado a la conclusión de que ha sido verdad. La ciencia lo ha demostrado. Y en los temas científicos también, ¿verdad, Hugo? La ciencia ha Exactamente. demostrado que la Biblia es exacta. No sé si O sea, tiene de algún otro hecho, ejemplo científico. bueno, de partida el tema de la redondez de la Tierra. allá iba. Eso quería que lo recordáramos, porque todos Así es así. decían que la Tierra era plana como una mesa. Y la Tierra decía que, o sea, la Y Biblia decía algunos todavía creen que es plana. sí. Ya, sí que no me hago, disculpa. Es que tengo un PowerPoint con eso, lo estaba tratando de Ah, lo está buscar ahora. mirando, tiene un Ya, torpedo ahí un poquito, bien. a lo mejor lo podemos ver para otro tema. Ya tenemos otro tema. Ya, Oye, Que pero justamente bien, me pues, recuerdo que en una semana de oración que hicimos, ya. justamente yo tenía invitados en mi casa, gente que era, creo que abogado, otro era ingeniero, no me acuerdo, pero habían varias profesiones, médico también había uno. Y me preocupé de buscar detalles como eso para gente que tenía esos conocimientos. Y para que efectivamente, bueno, el libro de Levítico, por ejemplo, es un libro de salubridad pública. Sí, el pensar que a los leprosos que se contagiaban, hoy día conocemos la lepra, cosas que en aquel tiempo no conocían, la única manera que la Biblia era ordenada era una cuarentena exhaustiva, o sea, una persona que era declarada de lepra debía apartarse de su familia. Algo cruel quizás lo pensaría la gente, pero por pena de muerte. Pero hoy día comprendemos y entendemos muy bien eso, sin tener ellos ninguna idea de lo que es un virus, lo que es una bacteria. La palabra de Dios realmente fue exacta en lo que tenía que ver con la salubridad pública de aquellos tiempos. Por ejemplo, el tema del cultivo rotativo, como se conoce hoy en día en agronomía, sus bases la tiene en el descanso del año sabático. El año sabático. Entonces, no, si podemos encontrar, tenemos para un programa completo El de año este tipo de sabático cosas. ordenaba que la tierra no debía sembrarse, ¿verdad? Cada 7 años, ¿verdad? Creo, Cada si no me 7 años. equivoco. Cada 7 años Ujú. debía dejarse la tierra descansar un sector y así cada sector de la propiedad que tuviera una persona. Entonces, Por eso, científicamente la Biblia a mí también me dice que fue escrita allá no por seres humanos que no podrían tener ese conocimiento. El peso del aire también hemos escuchado, ¿verdad? Que en todas ocasiones lo mencionan aquí. el versículo Parece, que establece que dice que la Biblia es inspirada por Dios, el griego que habla, no me recuerdo exactamente el término, la palabra en griego,
pero significa insuflar, vale decir como que alguien le está diciendo al oído algo. Soplado, Claro, inspirado. es como Claro. soplado. Eso es cuando la traducción nuestra dice es inspirada por Dios, está diciendo eso, es inspirada. Eso es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, si Ahí mal no parece. recuerdo. 16. Primero, Toda escritura 2 es inspirada por Timoteo, Dios. Que es la misma sí, palabra que se usa cuando Dios, pero en hebreo, el equivalente, cuando Dios sopló su espíritu sobre Adán. El exacto. equivalente hebreo es la misma palabra ahí. Fíjense que aquí encontré 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios, no dice una parte. Justamente Delia me estaba haciendo un comentario en YouTube que decía que su ex suegra le decía que alguien le había enseñado que de la Biblia había que creer la mitad nomás. Y esta persona que le había dicho más encima era religioso. Entonces, por ejemplo, aquí 2 Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y Toda. útil, y fíjense, Toda. útil para enseñar, para redarguir, que esto es rebatir con la misma palabra de Dios, eso significa Defender, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y enseñar. tiene un propósito, lo dice el versículo 17, tiene un propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto y bien apertrechado para toda buena obra. O sea, el objetivo de la Biblia es buscar que el hombre de Dios sea un hombre de fe, pero a su vez sea un hombre de bien. O sea, lo que busca la Biblia no es solo a que hay un Dios que hay que adorar, no. Y nos prepara en todos nuestros ámbitos porque quiere además que nosotros seamos hombres de bien, tal como dice el versículo 17. Recuerdo cuando era niño, vi una película Mira, en el Cinerama Santa Lucía. No sé si ustedes lo Oh, yo saben vivía de detrás del eso. cine. Ah, Sí. sí, mira. Y fui a ver una película que fui a la suerte porque no ni siquiera veía y decía, y la Biblia tenía razón. Ah, buena película. Y Yo la vi también. era un Sí. documental ahí en esa pantalla tremenda, y en el cual decía que la Biblia mencionaba reyes, mencionaba ciudades, que por mucho tiempo se creyó que era un invento solamente de los escritores de este libro. Pero los hallazgos arqueológicos han dicho que la Biblia también es un libro especial. Y quisiera también dar con ese punto también el aspecto de la profecía. La profecía bíblica ha sido exacta. La profecía bíblica, por ejemplo, el mismo nacimiento de Jesús. Estamos estudiando aquí con algunos alumnos de cuarto medio de clase, cuál es la probabilidad matemática de las profecías, y realmente es altísima, que en un solo evento puedan darse todos los que se predijo. Entonces, realmente pensar en un libro profético, la Biblia me hace entender que es un libro especial, que también no puede ser un libro igual a otros. Entonces, aparte de la vigencia, de la actualidad, de la diversidad de temas, de los temas científicos, agregaría yo el tema profético, que la Biblia ha anticipado eh, eventos mundiales como la misma llegada del Mesías, y a través de la historia también la ha anunciado. Y permíteme correcto. ampliar un poquito más ese concepto. La Biblia tiene más de 3.000 promesas que Dios le ha hecho al hombre. Y sería fácil empezar a buscarle y decir, mira, esta la cumplió y esta no la cumplió. Pero el tema es que todas las ha cumplido y las que faltan es porque las va a cumplir, porque por ejemplo la segunda venida de Cristo es una promesa de Jesús, ¿cierto? Que Él volvería a buscarnos. Pero el resto todas las ha cumplido. Entonces estamos hablando de un libro, tal como dices tú, que es un libro que no es solamente una escritura, un libro de historia, sino que es un libro que tiene vida, porque nos desafía, porque nos confronta. Me gusta ese tema, me gusta esa palabra. Cuando me toca dar estudios bíblicos, yo le digo a las personas, mira, yo no los voy a confrontar. No, yo no tengo nada, no tengo problemas con lo que tú crees o tu forma de ver la Biblia, sino que cuando estudiemos va a ser la Biblia la que nos va a confrontar. Entonces, muchas veces ahí nosotros tenemos, finalmente solamente agachamos la cabeza porque nos damos cuenta que efectivamente la Biblia es la que nos plantea todas estas cosas.
y desde esa perspectiva nos da bases sólidas para poder avanzar. Otra cosa que es importante, pero que hoy día nadie le toma peso. Por ejemplo, Sí, pero los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Alguien podría decir, hoy los 10 mandamientos son anticuados, no están actualizados, habría que cambiarlos o habría que eliminarlos. Pero cuando uno realmente analiza los 10 mandamientos, yo pregunto, ¿cuál habría que cambiar? Por ejemplo, hablemos de los 6 últimos que hablan de la relación con el hombre. ¿Cambió el sentido de que no hay que robar? ¿Cambió el sentido de que no hay que mentir? ¿Cambió el sentido de que no tenemos que cuidar a nuestros padres y a nuestra madre? Entonces, demuéstrenme que esas cosas están obsoletas, que ya no corren, y yo voy a decir, perfecto, la Biblia se equivocó. Y si la Biblia se equivocó, recuerdo que más encima los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, por lo tanto, Dios se equivocó. Y si Dios se equivocó, entonces ya no es Dios. Sin embargo, de los 10 mandamientos, ¿qué podríamos cambiar? ¿Qué es malo? ¿Qué hoy podríamos decir que eso es malo? De los 10 mandamientos. Entonces eso nos da cuenta que además hay un texto que no solamente es texto, sino que además es un texto con vida, porque es algo que ni siquiera pasa de moda. Nadie puede decir hoy día que robar es bueno. Relevante. La palabra de Dios es relevante, tiene una importancia que trasciende los tiempos, trasciende la cultura. Tenemos que recordar que la Biblia, aparte de ser escrita hace mucho tiempo atrás, fue escrita en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Otro punto que yo quisiera anunciar es la coherencia. Desde este punto de vista, que como mencionamos desde un comienzo, la Biblia fue escrita por son 66 libros, alrededor de 40 autores. Varios de ellos escribieron más de uno, ¿verdad? Y estos autores, aunque eran de diferentes lugares geográficos, diferentes épocas, diferente trastorno cultural, hombres sabios, líderes religiosos, contra otros pescadores que no sabían leer ni escribir. Pero sin embargo, ahí donde viene la coherencia, escribieron un libro que al juntar todos sus pensamientos inspirados por separado, conforman un solo conjunto coherente, que nos muestra una verdad. Por eso cuando un libro que no es inspirado, uno lo contrasta con esto inmediatamente, sale esa diferencia. Por eso no fue muy difícil la formación, como se llama, del canon bíblico, para determinar cuáles son los libros que conforman la Biblia y cuáles no. Incluso la Iglesia Católica, que tiene, ¿verdad?, los libros apócrifos, ellos reconocen que ellos le llaman los pseudocanónicos. Sí. Ellos reconocen que tienen una validez especial, pero lo mantienen por la tradición dentro de la palabra de Dios. Entonces, otro aspecto es la coherencia. Cómo diferentes hombres de diferentes lugares, de diferentes trastornos culturales, pudieron escribir un libro como si estuviera siendo hilvanado por una sola mente. Correcto. Mira, quiero que agreguemos un poco algo interesante del Génesis al Apocalipsis. San Juan, capítulo 5, verso 39, que es el centro de la Biblia, escudriñad las Escrituras. Si alguien me ayuda ahí con el texto completo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice Jesús. Y ellas son las que ellas. ¿Perdón? Más son ellas las que dan testimonio de mí. Termina o sea, el texto, ¿verdad? Ese es el centro de los capítulos, cuando Pablo escribe, cuando Moisés escribe, cuando Isaías escribe, él tiene esto, y entonces Jesús los lleva, y lo interesante, fíjate que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él nunca dijo, sí, yo esto, sino que los citaba y les citaba textos del Antiguo Testamento, párrafos de lo que habían escrito los profetas, porque él se encontró con gente y querían a veces atacar un poco bueno, de Jesús lo atacaron toda la vida hasta que lo crucificaron, pero tú ves que él siempre citó a los profetas
citó a los escritores anteriores, sacó a colación párrafos y ejemplos, y de repente les molestaba la cosa porque les decía, por ejemplo, cuando está ahí en la sinagoga y le dice, muchos profetas había y, y había muchas viudas y había muchos leprosos, pero sanó a Naamán, que era extranjero, y la viuda de Sarepta, que alimentó al profeta Elías. Entonces, él conocía las escrituras, las ponía en práctica, las llevaba, las ponía actuales, y ahí venía todo el problema. Y eso creo que es fundamental, porque Jesús nunca dijo, bueno, la Biblia es anticuada, la Biblia está fuera de lugar. Y de hecho lo importante, fíjate que siguiendo lo que Nivaldo está diciendo, esto de la coherencia de la Biblia, lo encontramos cuando Jesús se encuentra con los que van camino a Emaús. Sí, claro. Si ustedes recuerdan el relato bíblico, dice él, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, hablaban todas las cosas que habían acontecer de él. O sea, toda la Biblia tenía un objetivo, hablar de Jesús y del plan de salvación. Y el Nuevo Testamento nos habla todo acerca de la segunda venida de Jesús. Hay una coherencia, hay un hilo conductor, hay algo que no se pierde en el camino. Siempre todo está guiado por un hilo conductor y que es Jesús, en toda la Biblia. Algunos piensan que el Antiguo Testamento no habla de Jesús y todo. No, todo lo contrario. Y donde más se habla de la Biblia de Jesús es en el Antiguo Testamento. Tanto así que los escritores, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos hablan y citan los pasajes del Antiguo Testamento donde hablaban de Jesús. Correcto. Nosotros tuvimos, me acuerdo, un par de años atrás, algún programa acerca del santuario, por ejemplo, que algunos dicen, no, el santuario terrenal, hay salvación por obra y todo el cuento, y nosotros cuando hicimos el análisis del santuario terrenal, encontramos cómo todo el santuario apuntaba a la obra de Jesús. Así es. Todo, absolutamente todo. Entonces, eso también habla de esta coherencia de la cual Nivaldo estaba hablando recién. Y quisiera ya, en los últimos minutos que quedan, quizás si algunos tienen otro punto de cómo resaltar la Biblia, es para mí quizás uno de los más importantes. Que la Biblia, cuando entra en contacto con personas humanas, produce un cambio. Y la Biblia tiene un poder que ningún otro libro puede hacer. La Biblia no puede, o sea, otro libro quizás no tiene el poder de terminar con la adicción de un drogadicto. Otro libro no tiene el poder de darle a un alma abatida una esperanza de vida, unir familias, sanar enfermos. Entonces, ese poder sobrehumano de la Biblia nos da a entender que es un libro realmente especial. La palabra de Dios contiene el mensaje de Dios para nuestra vida. Y tal como Jesús decía ahí a sus amigos y a los fariseos, también a los líderes religiosos de aquel tiempo, les decía, ustedes estudian la Biblia, y eso no está malo que la estudien, pero ellas dan testimonio de mí. Correcto. El centro de la Biblia es Jesús. Yo conozco, no la conozco, pero he leído bastante de ella porque es una estudiosa, ama la Biblia, tiene su doctorado en el hebreo antiguo y busca y trata de buscarle todos los detalles a la Biblia y veo que disfruta eso ella. Pero ella es atea. Llegará. Ella es atea, es una doctora de Biblia atea en una universidad de Inglaterra. Pero es atea. Yo he aprendido mucho de ella, pero ella dice, no, pues que ahí hay una historia fascinante y ella se fascina con los aspectos arqueológicos. Claro, si nosotros buscamos la Biblia como un libro diferente a todos, lo es. Pero tenemos que mirarlo también que la diferencia está que es un libro sagrado, que Dios, son ellas las que dan testimonio del Salvador que puede hacer un cambio en tu vida. Son ellas las que te van a mostrar un poder que puede cambiar drásticamente cómo tú ves el mundo, tus objetivos,
tu forma de vivir. Muchos han dicho que para mi caso ya no hay respuesta. Soy un caso perdido. Para la Biblia, Muy para bien, el creador de la pero Biblia, mira, eso no es así. me estoy acordando de lo que dice Eduardo y vamos a ir concluyendo, de Nicodemo, que va de noche a hablar con Jesús porque él era un dirigente religioso, era un hombre importante y no quería que lo vieran porque veía que Jesús era especial. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, o sea, tienes que comenzar de nuevo. Es cierto que tú eres religioso, tú crees en Dios, tú esto, lo otro, pero le dijo, ¿sabes? Parte de cero, borra todo y empieza de nuevo. Y justamente él se va a ver después, al final de la vida, cuando Jesús es crucificado, recién entendió todo ese proceso que pasaron meses, años quizá, pero se convirtió y se comprometió con Jesús y empezó a poner fortunas que tenía al Evangelio cuando los cristianos quedaron sin Jesús y vino la persecución. Pero él puso su fe, puso sus recursos para desarrollar la iglesia primitiva. Don Hugo, vamos a ver qué le queda porque nos estamos retirando. Chuta, tanto material que me hacen buscar para cortarme tan rápido. No, mire, la mayor prueba de que este es un libro sagrado, como dice Nivaldo, que es un libro que proviene de Dios, es justamente esto que cambia a las personas. Y hay un relato de cómo lo cambia, de cómo llegar a ser distinto en la Biblia. Y este relato está en Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 3, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Y aquí viene lo importante, dice, sino que en la ley de Jehová, y entiéndase aquí la palabra ley no solamente como los 10 mandamientos, sino que como toda la escritura. A ellos le decían ley a la Torá, que eran los primeros 5 libros, pero aquí nosotros podemos ampliarlo a toda la Biblia, ¿ya? Dice, sino que en la ley de Jehová, o en toda la Biblia, está su delicia, y en su ley medita, o en la Biblia entera, medita de día y de noche. Y fíjense qué es lo que pasa con la persona que medita en la Biblia. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los que entienden y han estado en el campo saben que sin agua toda la cosecha se muere. Y aquí lo que hace, compara al hombre que medita en la Biblia, que transforma su vida, primero porque le da raíces profundas y fuertes. Dice que su hoja no cae y que además da fruto a su tiempo. Si alguien de nuestros oyentes, de los que nos están viendo ahora, quieren experimentar esto, aquí tienen el secreto. Vayan a la Biblia. Y con eso, ratifico lo que dice Nivaldo, esto nos da el pie, obviamente, para decir, este libro es un libro vivo, es un libro en el cual Dios puede obrar en las personas y puede obrar en nuestros corazones. Y vamos a descubrir realmente lo divino, lo importante y lo vivo de este libro. Lo cercano que está para nosotros. Nivaldo, ¿qué te queda? Agradecer a cada uno de ustedes por la sintonía y quizás presentar el tema de de nuestra próxima reunión la próxima semana. ¿De qué vamos a comenzar ahora? Estamos pensando en un tema muy bueno, de verdad. Vamos a ver las grandes preguntas, en estas grandes preguntas de la humanidad, pensar del centro del viaje del ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ver el viaje del ser humano de nuestra propia identidad, con 3 grandes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas, Hugo? ¿De dónde venimos? Número 1. La número 2, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y la número 3 es ¿hacia dónde vamos? Son las 3 preguntas filosóficas que tiene la humanidad
que no se puede responder. ¿Será posible que la Biblia nos responda eso? ¿Y hacia dónde vamos, Iván? Correcto. Así que gracias, por mi parte me despido. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Estamos dispuestos a enfrentar y poder seguir estudiando la Biblia, que les sirva en sus hogares, que les sirva en su estudio, que les dé ánimo, porque la Biblia es vigente, es actual, es posible ser estudiada, y si usted no tiene fe, si usted no cree, demándela, pídale a Dios: Señor, dame fe, dame sabiduría, quiero aprender, quiero estudiar. Yo he conocido más de un caso de personas que aprendieron a leer en la Biblia. No sabían leer ni escribir, y de tanto orar y pedirle a Dios, aprendieron a leer y a escribir, solo estudiando la Biblia. Que el Señor les bendiga, y muchas gracias por darnos el privilegio de llegar a sus hogares en este tiempo y en esta ocasión. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.